¿Cómo les va? Buenas noches, soy Guillermo Arduino, hoy desde Los Ángeles, estoy por Fernando del Rincón que sigue de vacaciones. La crisis política y social que se vive en Venezuela tiene muchas variables, sin embargo hay expertos y son muchos, que coinciden que la inseguridad y la economía son los dos puntos más preocupantes para los venezolanos. Hoy nos enfocamos en uno de esos puntos y se lo presentamos así. Expropiaste centrales azucareras y no hay azúcar. Expropiaste torrefactoras de café, problema de café. Expropiaste Sidor y tienes problemas de cabilla. Expropiaste el Lácteo de los Andes, pues está en crisis. Expropiaste aceite Diana, no hay aceite. Es decir, ya va. Más allá del tema ideológico, no sería un momento de sentarse y decir, ¿no será que cometió un error? Y la cuarta pata es la pata... Te advierto, para mí no es un problema ideológico, sí, sino de una gran ineficacia. Absolutamente. ¿No? Venezuela, caja de Pandora, análisis de la política económica del país, hoy en Conclusiones. Sus comentarios, como siempre, a través de Twitter, usando nuestra etiqueta para el programa de hoy, que es numeral #ConcluEconomía y también numeral Conclusiones. No se olviden de seguirnos, mi cuenta es @ArduinoCNN, también F del Rincón CNN, el titular de este programa. Aunque no esté con nosotros hoy, sigue desde casa todos los comentarios. También tenemos encuesta en facebook.com/conclusionesCNN. Y la pregunta dice así: de acuerdo con datos recientes del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, la economía venezolana atraviesa por uno de sus peores momentos. Para ustedes, ¿qué aspecto ha afectado más su bolsillo? Por un lado, la escasez de alimentos sin productos, por el otro, el costo de los alimentos y vivienda, o el control de divisa, o la última opción, no creo que la economía venezolana esté en problemas. Ahí está la página de facebook.com/conclusionesCNN. Las rotaciones ministeriales en Venezuela son usuales. Sin embargo, desde la salida de Jorge Giordani, ex ministro de Planificación, cerebro del modelo económico del chavismo y mentor del fallecido presidente Hugo Chávez, mucho se especula sobre la verdadera situación económica del país. Giordani, al dejar su cargo y expresar su sentir mediante una carta pública, calificó al presidente Nicolás Maduro como carente de liderazgo y débil por dejarse llevar por sectores privados hacia un modelo capitalista. El exministro agregó que desde antes de la muerte de Hugo Chávez había prevenido sobre la crisis económica venezolana, sobre todo la escasez. Este comentario sorprendió a más de uno, ya que en pocas ocasiones se ven a miembros del Partido Socialista y una admisión que quizás se hayan cometido errores en el plano económico. Nuevamente, este domingo, de la boca de otro oficialista de peso, el periodista José Vicente Rangel, se escuchó lo que parece ser una crítica económica. Repito, lo que parece ser una crítica económica. En este caso se hablaba de las expropiaciones a empresas privadas famosas durante la administración de Hugo Chávez. Escuche usted. Las expropiaciones que se ejecutaron en los últimos 16 años han tenido impactos negativos sobre la economía. Y esto no es un tema ideológico, es un tema pragmático. Yo te agregaría que fueron en buena parte injustos también. También. Pero en el tema conceptual, en el tema de pagos, injustas, pero hay un tema central. Pragmáticamente, ¿qué lograste? Porque al final, supón que es injusta. No, golpeó la productividad. Supón que es injusta, pero tú expropias y incrementaste la producción y mejoraste las condiciones. Entonces, bueno, es injusta, pero logró algo. Pero es que está injusta y... se cayó. Es ineficiente. No sabemos si existen brechas dentro del chavismo propiamente, pero es importante analizar el plano económico, porque al final del día, números van, números vienen, es el bolsillo del venezolano el que se ve afectado, ¿no? Hoy en día Venezuela registra la inflación más alta de América Latina. Según el Fondo Monetario Internacional, el país estaría al borde de una recesión y también
sabemos que la escasez es una cruda realidad. Vamos a hablarlo con el invitado de hoy. Le doy la bienvenida a Luis Vicente León, economista, profesor universitario y presidente de la encuestadora Data Analysis, que está en vivo desde Caracas. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de hablar contigo. Bueno, tenemos un poquito de retraso en la señal, vamos a tratar de ser concretos y de no interrumpirnos. El comentario de José Vicente Rangel se podría catalogar, e insisto en el potencial, podría catalogar como una crítica más al gobierno. Me gustaría, desde la perspectiva suya y con la información que maneja, ¿cuánto daño han causado las expropiaciones a Venezuela? Mucho. Quizás no es el problema principal, el problema principal es cambiario. El control de cambio es mucho más grave para explicar la crisis en Venezuela. Pero las expropiaciones han sido, primero, absolutamente improductivas y han afectado la capacidad de muchas cadenas de producción. Y yo mencionaba en ese programa ayer muchos sectores, por donde entres vas a conseguir problemas de cemento en un sector que fue completamente expropiado, problemas de cabillas en las expropiaciones de Sidor, problemas en leche, problemas en aceite, y todo tiene que ver con una caída severa en la producción vinculada a las expropiaciones que el gobierno ha cometido en 16 años, aunque el gobierno del presidente Maduro realmente en este año no ha ejecutado expropiaciones relevantes. Bueno, usted lo decía, ¿no? Expropiación no funcionó, expropiación no funcionó, sobre la base de información que se recoge allí en la calle, ¿no? Dentro del territorio venezolano. Ahora, durante la entrevista también se hablaron de otros datos recientes. Por ejemplo, Rangel se refería a una estabilidad en los precios del petróleo, fundamental para la economía de Venezuela, y también a la superación de desajustes económicos del 2012, especialmente en materia de consumo y gasto. Data Analysis, ¿qué dice? ¿Se superó ese desajuste económico del 2012 o es un discurso político el que estamos escuchando? Bueno, yo creo que están de alguna manera colocando la idea de que se está superando. Y yo creo que es una estrategia fundamentalmente política. Desde el punto de vista concreto, el país en este momento mantiene un problema de desequilibrios grave. Estamos hablando de inflación que no ha podido ser controlada. Tenemos un problema de escasez y desabastecimiento crítico que, aún haciendo lo correcto en este momento, si lo estuvieras haciendo, de todas maneras vas a pasar unos 3 o 4 meses con problemas graves de abastecimiento en prácticamente todos los sectores, no solamente en el sector de alimentos, en repuestos, en todo lo que tiene que ver con autos, en medicamentos, etcétera. Y no es cierto que tengamos todavía resuelto el problema cambiario, a pesar de que existe alguna apertura en el tema de SICAD 2 que permite a los venezolanos participar en un mercado un poco más abierto. Todavía no tiene una dimensión suficiente para decir que eso está en Venezuela resuelto. Ese mercado o ese programa para ayudar a los venezolanos a participar en un mercado un poco más abierto, ¿es un programa masivo o es un programa específico para determinados personajes, para determinados sectores? ¿Es popular? No, es un mercado, el tercer mercado, con un tipo de cambio pero muchísimo más alto que el tipo de cambio oficial convencional. Tenemos 3 tipos de cambio en Venezuela: 6.30 bolívares por dólar, 10 o 10.50 bolívares por dólar en SICAD 1, y este SICAD 2, que es un mercado ya más abierto, a 50 bolívares por dólar. Estamos viendo una diferencia muy importante que reconoce el gobierno, un tipo de cambio un poco más ajustado a la realidad. El tipo de cambio oficial a 6 y 10 es absurdo, es un tipo de cambio irreal que genera una demanda de divisas completamente insaciable, porque estás prácticamente regalando las divisas de la nación. Este tipo de cambio de SICAD 2 todavía no es suficientemente grande, pero sí es un mercado abierto. No es verdad que solo participan algunos actores muy particulares. Puedes conseguir divisas, no todavía en grandes cantidades, pero yo creo que es la forma como el gobierno se aproxima realmente a abrir el mercado. Incluso
el vicepresidente económico anunció en Londres la semana pasada que realmente el gobierno siente que debe caminar un mercado único, a un mercado unificado, que en definitiva es un anuncio ya a que el gobierno está dispuesto a una devaluación en breve. Wow. Ahora, vamos a hablar del tema del petróleo, fundamental para la economía de Venezuela. Muchos critican al gobierno por esta presunta entrega de petróleo a Cuba a cambio de ciertos servicios. O pensemos, por ejemplo, en Argentina, mismo dicho por autoridades de ambos países. Te doy pollo, te doy carne, me das petróleo. ¿Es esto un factor que ha alterado la crisis económica, que lleva a un colapso económico, o no es un dato importante, es minúsculo en el esquema grande de la visión de la economía? Cuando estás en crisis, cualquier cosa que te afecte es relevante. No podemos decir que es insignificante que Venezuela dedique una parte importante de sus recursos a negocios que más bien están vinculados a apoyos internacionales, que por cierto pueden serles útiles desde el punto de vista político, de política internacional. Lo vimos incluso recientemente cuando el gobierno venezolano consiguió votos suficientes para salir ileso en la OEA y en muchos otros organismos internacionales, y que están vinculados al apoyo internacional que Venezuela coloca en la región. De manera que no es ni loco por parte del gobierno, que busca apoyos internacionales, pero y tampoco puedo decir que es la raíz del problema. Es negativo en el medio de la crisis. Creo que Venezuela, su economía no está para ayudar a nadie, está para que la ayuden en este momento, pero tampoco es verdad que esa es la razón fundamental de la crisis venezolana. Es decir, nosotros no estamos en crisis porque le estamos regalando plata a Petrocaribe, que es malo, pero no es la razón fundamental, o a Cuba, que también es malo, pero tampoco es la razón porque el país está en crisis. Está en crisis porque tiene un tipo de cambio absolutamente absurdo, porque el gobierno tiene un control cambiario que le obliga a gastar mucho más divisas que la que requiere el país y a desestimular la producción interna, que está estimulando que PDVSA, que es el único que genera divisas en Venezuela, las tenga que vender a un precio absurdo y no obtiene bolívares suficientes para poder garantizar su pago de trabajadores, sus pagos de proveedores, sus pagos de las misiones, con lo cual hay un hueco fiscal gigante que tienen que financiar desde el Banco Central y generar excesos de liquidez que presionan inflación y desabastecimiento. Vamos a cerrar la entrevista, este tramo del programa contigo, hablando, Luis Vicente, de data análisis nuevamente, información que le podemos dar a la gente para que comprenda, para que tome su propia postura y comprenda que esto es lo que está pasando. En referencia, lo tenemos que hacer rápido, por favor, Luis Vicente, en referencia a datos estadísticos recientes con tendencias que desfavorecen al presidente Maduro, exactamente un 37% con respecto al 50.4% antes en el 2013. ¿A qué se debe ese cambio, esa profundización de la crisis de imagen? Sí, estás tomando la data de abril. En el mes de mayo la popularidad del presidente Maduro es 39%, es decir, un par de puntos. Eso estadísticamente es lo mismo. Sigue mostrando que el gobierno tuvo una caída en su nivel de popularidad, y la estadística muestra claramente que los drivers de esa caída, las razones fundamentales, están en la crisis económica, desabastecimiento e inflación, y no en la crisis política. La economía es el peso más fuerte del presidente Maduro. Sin embargo, vale la pena decir que 39% sigue siendo una popularidad que, para el medio de la crisis que Venezuela vive, sigue siendo una popularidad relevante para el presidente Maduro. Es decir, Maduro enfrentaría una crisis para ganar una elección, pero tiene una popularidad suficiente para gobernar, y es muy importante entender que para la oposición el reto es cómo capitaliza su mayoría y va a una elección que podría ganar, y no una búsqueda radical que, la verdad, no tendría ninguna posibilidad de éxito, al menos en el corto plazo. Es decir, el juego de la política pensando en la economía. Gracias, Luis Vicente León, economista, profesor universitario y presidente de la encuestadora Data Análisis, en vivo desde Caracas. Buenas noches. Marquemos una pausa, pero antes les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/conclusionesCNN. Esta noche tenemos encuesta. También pueden escribirnos a las direcciones de Twitter y Facebook acerca de los temas que estamos abordando hoy en Conclusiones: Venezuela, la economía, Venezuela y la política, @ArduinoCNN, la etiqueta numeral
Conclu Economía. Y en la segunda parte de este programa nos va a acompañar el economista Ángel García Banch con su perspectiva sobre la política económica de Venezuela. ¿Será o no una caja de Pandora? Ya regresamos. En conclusiones, le quiero dar la bienvenida a nuestro segundo invitado. Vamos a hablar ahora con Ángel García Banch, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela y director de Econométrica. Señor Banch, bienvenido a Conclusiones. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar más o menos de lo general a lo particular, pero con los datos que recién teníamos en la entrevista previa con el señor León. ¿Usted cree que el comentario de José Vicente Rangel de que las expropiaciones en Venezuela son injustas se podría ver como una grieta en el chavismo? Bueno, si no como una grieta, al menos como una crítica. Lo que extraña acá es cómo se da cuenta de esto ahorita, un año después de la muerte de Hugo Chávez, y no se da cuenta hace un par de años, hace 3, cuando ya los fracasos de las expropiaciones y las confiscaciones en Venezuela habían conducido a la disminución de la producción en muchos sectores de la economía venezolana. Es algo sorprendente, al parecer sí tiene que ver con alguna suerte de pugna entre los distintos factores de poder político del chavismo, y evidentemente esas pugnas van apareciendo en la medida en que, bueno, ya no está Hugo Chávez que los aglutine, pero tampoco está la posibilidad de mantener el control de cambio mucho tiempo por mucho tiempo más. Estaba pensando, mientras veía los tweets, la gente, la gran mayoría que comenta que obviamente no está contenta con la gestión, pero tal vez desde las filas del poder se ve completamente distinto. ¿Qué pasa con la famosa carta que publica Jorge Giordani, el exministro? ¿Es el final del socialismo del siglo XXI? Sí, yo no tengo la menor duda. Yo he escrito una columna el pasado viernes y ha de salir mañana también en el Universal, explicando que se trata definitivamente del fin del socialismo del siglo XXI, que no es necesariamente del chavismo aún, pero sí del socialismo del siglo XXI entendido como una marca del mercadeo político totalitario. Es decir, es un régimen del comunismo o del fascismo, es decir, un régimen de control político, económico y social total que no funcionó en Venezuela, porque para aplicarlo, más que escasez, que ya las políticas de Jorge Giordani imponían a la sociedad venezolana, se requerían administrar niveles de represión que son impensables en el hemisferio en el siglo XXI. Entonces es un fracaso total. Cuando hacemos un programa en el que hablamos de economía, está el plano en el que se puede ver en forma bien específica hacia dónde va la economía de un país. Pero al otro lado tenemos la gente que vive el día a día y que depende de un salario y que mañana va a enfrentar la realidad cual fuera y tiene que salir a resolver su vida. Si le habláramos a esa persona, el mediano plazo, no el inmediato, no el largo, el mediano plazo, ¿qué idea del pronóstico económico de Venezuela le podemos dar a ese trabajador común, al ciudadano que va todos los días a trabajar? Bueno, que vamos a un proceso de levantamiento de los controles de cambio y precios, y que evidentemente eso es como llevar a alguien que está fracturado a un quirófano donde lo vas a salvar. Nadie quiere ir a quirófano, pero evidentemente hay que hacerlo para después poder sobrevivir, y eso es lo que está pasando con la economía venezolana. Está totalmente fracturada desde todo punto de vista, todos sus huesos, todo el sistema está fracturado por unos controles de precio y cambio que le han hecho un severo daño a la nación. Un control de cambio que ha servido a un grupo para el control político, económico y social, y para otros para hacerse multimillonarios a costa de 30 millones de personas. Lamentablemente, el levantamiento del control de cambios y precios en el corto plazo va a traer una caída del poder de compra de los salarios muy severa, una giga devaluación de la moneda del bolívar, pero en el mediano y largo plazo nos va a poder permitir a los venezolanos liberarnos de este yugo que ha sido el socialismo del siglo XXI. Por supuesto, ese levantamiento del control es fácil pronosticar que va a tener efectos políticos. Bueno, pero señor García Banch, si volvemos a focalizarnos en la persona que depende de un salario diario y que tiene que alimentar a su familia y ver sus prioridades del orden económico del hogar, ¿qué le podemos decir? ¿Qué herramientas
qué acciones puede tomar para protegerse para dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 3 meses? Bueno, lo único que pueden hacer, ya lo están haciendo, tratar de comprar todos los bienes que puedan para mantener acervos, inventarios en sus casas, porque lo que viene es una escasez muy severa que va a obligar a reventar esa camisa de fuerza que es el régimen de control de cambios y precios en la economía. Lamentablemente no es mucho más lo que puedan hacer estos hogares, y son estos precisamente a los que se les prometió que más saldrían beneficiados por el socialismo del siglo XXI, los que más van a sufrir con el levantamiento de los controles de cambio y precios. Porque si se quiere, los sectores más ricos pueden protegerse y los sectores de clase media de alguna forma han podido viajar al exterior para comprar bienes en el resto del mundo. Pero los sectores más pobres son los que están pagando los bienes más caros, a pesar de que se dice lo contrario, y son los que están más expuestos al racionamiento y a la escasez que ha vivido la economía venezolana. La única promesa es que cuando se levante el control de cambios y precios, ese yugo, esa tortura que representan las colas de 3 a 4 horas por día para comprar alimentos, medicinas, etcétera, va a desaparecer. Eso sí, eso va a ser al costo de que el poder de compra de esos presupuestos, de esos hogares con menores recursos, disminuya. Lamentablemente, ojalá hubiese una solución fácil, pero no existe. Bueno, les hemos dado a nuestra audiencia comentarios desde el principio del programa para que reciban la información, la procesen y saquen sus propias conclusiones. Ángela García Banch, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela y director de Econométrica, muchísimas gracias. Buenas noches. Usted no se vaya, regresamos con el resultado de la encuesta. Ya regresamos. Toro Chucuto dice, ustedes y el Pitiyanqui ese lo conocerán en su casa, siempre colocando el país en un caos. Y Ruth Mary 2014 dice, por como vean las cosas, compren hasta por lo menos el 2015. Ya regresamos. En facebook.com/conclusionesCNN con más de 4.000 votos, ustedes dicen que el aspecto económico que más ha afectado el bolsillo del venezolano es el costo de los alimentos y vivienda. Gracias a todos por participar. Les recuerdo que estamos al pendiente de sus comentarios en Twitter @ArduinoCNN. También les quiero decir que nos despedimos desde Los Ángeles esta noche. Mañana nos encontramos desde la ciudad de Atlanta para otra edición de Conclusiones. Y recuerden, si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Buenas noches.